allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Las palabras de los discípulos que fueron la base para nuestra consideración y que van a ser también hoy para cerrar en esta noche estos dos jueves. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Recordarán, hermanos, que comenzamos el jueves pasado con algunos conceptos muy sencillos sobre la oración, el poder de la oración, el valor de la oración, sobre la base de este pasaje que está aquí en Lucas y que también se repite un poco más en extenso allí en Mateo capítulo 6. Y habíamos dicho que las tres patas, las tres bases sobre las cuales se cimenta la vida de un cristiano, se fundamenta la vida de un cristiano, es la instrucción, es decir, la lectura y el estudio de la palabra. No siempre estudiamos la Biblia como deberíamos hacerlo. No digo que no la leamos, pero estudiar la Biblia es ir un paso más allá de leerla. Estudiar la Biblia es, como dice, que también lo citábamos, el pasaje del Salmo 1, de aquel que está cuidando, está recibiendo el alimento de Dios, está pensando en la ley de Dios todo el día, y esa ley es la que le alimenta, la que le fortalece, la que le nutre, la que le hace crecer como persona, como creyente. Así que la instrucción, lectura y estudio de la palabra. El otro día me decía un hermano, no de aquí, de una iglesia en zona sur, en mi iglesia hay uno solo que habla, no quiere que hable ningún otro. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque él tiene la unción y el único que puede hablar es él. Bueno, no es así, hermanos, no es así. Cualquier hermano, cualquier hermana en las actividades de las hermanas, cualquier creyente que estudie la Biblia y que lea y estudie la Biblia, Dios lo puede usar para ser de bendición. Claro, hay que pagar el precio de leer y estudiar la Biblia, pero Dios lo puede usar. Así que este lugar no es un lugar reducido a unos pocos, es un lugar abierto a todo aquel que lee y estudia la Escritura. La instrucción. Segundo, la oración, que vamos a volver sobre esto. Y tercero, la congregación. No puede pasar, decíamos, su camino al cielo alguien que esté desconectado, desvinculado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que va caminando hacia el cielo. Así que se necesitan estos tres elementos: leer la Biblia y la instrucción, la oración y la congregación. Volviendo a este tema, acuérdense que habíamos dicho que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. No le dicen: Señor, enséñanos, mostranos qué es la oración, explícanos qué es la oración. No, los discípulos sabían qué era la oración. Pero los discípulos en este texto, en este pasaje de Lucas, le están diciendo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Y puede ser primero porque ellos no supieran muy bien cómo orar. Segundo, puede ser que hubieran visto tal vez al maestro orar con tanto denuedo, con tanta dedicación, con tanta potencia, con tanto poder, con tanta eficacia. Y entonces preguntarse, verse a sí mismo y decir: a nosotros nos falta algo. Tenemos que aprender a orar, porque no estamos orando como lo está haciendo el maestro. Puede ser, pero en estos versículos yo quiero destacar, antes de cerrar en esta noche, quiero destacar 6 rasgos de la oración. Simplemente los voy a mencionar, 6 rasgos de la oración. En primer lugar, la necesidad de orar. Fíjense que dice: Señor, enséñanos a orar. Y en el versículo 2 dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro.
Habíamos destacado, hermanos, el valor de la relación con Dios. Ustedes conocen personas que recitan y saben el Padre Nuestro de memoria. Yo las he visto también. Lo saben de memoria. A veces tal vez lo saben mejor que uno, pero Dios no es su Padre. Y aquí lo primero que destaca el Señor es esto: cuando ores, tenés que decir Padre Nuestro. Y aquí está hablando de una necesidad, de una filiación, de un vínculo con Dios. Necesitamos vincularnos con Dios. Por eso el Evangelio siempre viene a nosotros para invitarnos a creer, a confiar, a depositar nuestra fe en el Señor, para que Dios sea nuestro Padre. Dios quiere ser nuestro Padre. Para ello ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz para llevar todos nuestros pecados. Segundo, este concepto de los discípulos es un concepto interesante porque otro rasgo de la oración es la necesidad de vincularse con el Maestro. Dice, Señor, enséñanos a orar. A veces pensamos que sabemos. En realidad no sabemos tanto. Sabemos una parte, un poco. Y sobre todo en la vida espiritual, nadie puede decir que sabe. Nadie puede decir que sabe. Hace muchos años una hermana me dijo, me voy de la congregación. ¿Por qué? Porque ya llegué a un techo. Yo miré para arriba para ver si estaba por el techo. Y ahí se echó a reír. No hay techo en la vida espiritual. No hay techo. No hay techo. Cuando uno está a los pies del Maestro, no hay techo. Y los discípulos están resaltando acá el valor. Señor, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Y ha sido mi oración desde hace un tiempo este pasaje de la Biblia. Señor, enséñame a orar. Necesitamos aprender a orar. Tercero, el espíritu de la oración. Dice, cuando oréis, entra, cierra tu puerta. Y eso significa un lugar de tranquilidad, de quietud, de reposo. ¿Podemos orar en el medio del tren Belgrano yendo a Retiro lleno de personas? Claro que sí. ¿Podemos orar en el colectivo? Claro que sí. Pero el verdadero valor de la oración que transforma y cambia, es la oración que nosotros hacemos en privado delante de Dios. Tal vez no sea una oración muy larga, no importa, pero la hacemos delante de Dios. Oramos a nuestro Padre que está en secreto, en el verdadero espíritu de la oración. Cuando ores, tenés que decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y Mateo 6 dice, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. La quietud y la reverencia. Dice el libro del Eclesiastés que cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos en un espíritu de quietud y de reverencia. Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa del Señor, detén tu pie, no te apures, porque es un lugar santo. Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, dice el escritor del Eclesiastés. Por tanto, tus palabras sean pocas, sean medidas. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios, el espíritu de la oración, el ejercicio de la oración. Dice los versículos 5 al 8, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, se acuerdan? Este pasaje lo hemos leído, va a la medianoche y dice, dame algo para ponerle de comer a otro que vino a mi casa porque no tengo nada. Y le insiste y el otro dice, bueno, ya estoy durmiendo, vení en otro momento. Y dice, por su importunidad se lo va a dar. Es decir, por la insistencia, por haber ido, se lo va a dar. Y esto es el ejercicio de la oración. Nosotros tenemos, hermanos, que orar y orar con absoluta transparencia y confianza delante de Dios. No confianzudos, porque Dios es Dios y nosotros somos seres mortales, sino en confianza.
Y esa expresión en confianza significa que nosotros vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle al Señor lo que realmente nos pasa. Por eso Mateo dice, no uses vanas repeticiones. Es decir, no te pongas a hablar y a dar un discurso elocuente, porque tu Padre ya sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces, cuando ores, decile a Dios lo que realmente te pasa. Señor, tal cosa, tal necesidad, tal problema. Y el Señor habrá de responder. En quinto lugar, la simpleza de la oración. Dice en el versículo 9, pedid y se os dará. No hay que andar con tanta vuelta con Dios, ni presentarnos nosotros como aquellos dos que estaban allí en el templo y uno quería justificarse delante de Dios por lo que era, por lo que hacía, por lo que dejaba de hacer. No, simpleza. A veces no sabemos cómo hemos de pedir, no sabemos, pero hay algunos pasajes de la Biblia que nos ayudan y nos dan tranquilidad para pedir como realmente tenemos que pedir. En Mateo 6:7 dice, no uses vanas repeticiones. Puntual. Pero este es el que más me gusta. Ustedes lo conocen, allí el pasaje de Romanos 8:26, que dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para pedir de acuerdo a como Dios quiere que pidamos. Creo que ya lo dije, pero es importante volverlo a decir. La palabra ayuda allí de Romanos 8:26 es una palabra extraordinaria. Es una palabra que en el original es una palabra muy larga y parece un trabalenguas. Sunantilambanotai. Y es la unión de tres palabras para que nosotros podamos entender qué significa que el Espíritu viene y nos ayuda. Y la unión de estas tres palabras, de estas tres ideas, es más o menos lo siguiente. Venir junto a, extendiendo la mano para sacar afuera. Es decir, que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu está intercediendo en medio de nosotros y ante Dios, viniendo a nosotros, extendiéndonos su ayuda y levantándonos para sacarnos. Por eso es importante orar no al Espíritu, no le oramos al Espíritu. El Espíritu ya lo tenemos cuando somos sellados con la obra de Jesucristo allí en la cruz. Pero sí es importante orar en el Espíritu, es decir, que el Espíritu nos guíe a aquellas cosas que el Espíritu pediría si estuviera en nuestro lugar. Aquellas cosas que el Señor pediría si tuviera que orar. Yo muchas veces me hago esta pregunta. ¿Esto que voy a pedir, lo pediría el Señor? ¿Ocuparía el lugar del Señor en sus oraciones esta petición? Y eso es un termómetro para guiar y para orientar la vida. Queridos, el Espíritu nos ayuda. Tenemos que orar con simpleza. Y en la simpleza confiar que el Espíritu nos va a llevar a pedir aquellas cosas que necesitamos. Y dice la Biblia que si nosotros necesitamos y sabemos que necesitamos estas cosas, Dios las sabe antes de que nosotros se las pidamos. Por último, la eficacia de la oración. Dice, vuestro Padre, versículo 13, que está en el cielo, no dará, y allí, después del ejemplo del huevo, de la serpiente, del pan, cuando una criatura le pide a su padre algo de comer, un huevo, un pedazo de pan, el padre no le va a andar entregando una serpiente. No, ¿por qué? Porque se supone que si es su hijo, lo ama profundamente. Y aquí dice, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo, el Espíritu a quienes se lo pidan. Nosotros no tenemos que pedir el Espíritu. Como decíamos antes, el Espíritu ya está en nosotros. Lo que sí podemos pedir, y esta es la idea con la cual en este texto se cita el pasaje, lo que sí tenemos que pedir es en el poder del Espíritu. Es como si dijera, Dios nos ha dado lo más importante que puede darnos, que es su Espíritu, su presencia en nuestra vida. Entonces, si Dios nos ha dado lo más importante que nos puede dar, ¿cómo no te va a dar también las otras cosas?
¿Cómo no te va a capacitar para poder enfrentar todo lo que viene? Si te dio lo más importante, si te dio lo que necesitábamos verdaderamente, la presencia de su Espíritu de poder en nosotros. Me encanta la oración de alguien, lo tengo en uno de mis libros, no me acuerdo cuál es, que decía: Señor, enséñame. Él oraba a la mañana y decía: Señor, enséñame que en este día no va a haber nada que tú y yo no seamos capaces de poder enfrentar. Así oraba. Señor, tú y yo, me gusta el orden ese, Dios primero, nosotros detrás de Dios, y podemos enfrentar cualquier necesidad. Por eso dice: cuánto más vuestro Padre dará. Si nos ha dado el Espíritu como un sello, como una garantía de nuestra salvación, ¿cómo no nos va a dar a través del Espíritu el poder cuando nosotros clamamos en nuestra debilidad? Ahora, hermanos, alguien ha dicho: cuando usted no pueda orar como quiera, ore como pueda, pero ore. Eso es muy importante. A veces no sabemos cómo orar. A mí me pasa muchas veces, ¿por dónde empezar? Estamos atribulados, con cosas dando vueltas, por eso hablábamos antes de la quietud, para acercarnos a Dios. Pero cuando uno no puede orar como quisiera, tiene que orar como pueda, pero tiene que orar. Tiene que orar. Necesitamos orar, y acuérdense, orar aunque sean oraciones breves, concisas, como las que están allí en Nehemías. Nehemías oraba permanentemente, pero las oraciones que aparecen en el libro de Nehemías son oraciones relámpago. Oré tal cosa. A Nehemías lo respaldaba un espíritu de oración, y ahora vamos a ir a ver algunos detalles sobre esto. Quiero mirar con ustedes, para terminar, 3 requisitos de la oración. Los vamos a leer, hermanos, en 3 pasajes de la Biblia. 3 pasajes de la Biblia que están en los cuales los principales referentes son personas de carne y hueso. Son personas como ustedes y como yo. Es decir, que si para estas personas funcionó el poder de la oración, para mí también tiene que funcionar. Generalmente decimos: sí, el Señor le contesta a Nico, a Misha, a Ide. A mí no me contesta. No, hermanos, no es así. No es así. El Señor contesta siempre. Y nosotros vamos a ver en estos 3 pasajes 3 requisitos que necesita toda mujer y todo hombre de Dios para orar efectivamente y con poder. El primero de ellos aparece allí en el pasaje tan conocido de segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Lo hemos leído un montón de veces. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14. Y el primer requisito que necesitamos, hermanos, para orar, para aprender a orar, es la humildad. Dice, segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El primer concepto, hermanos, el primer requisito es la humildad. ¿Por qué necesitamos la humildad? Porque si algo nos ha traído el pecado es el ego, el orgullo y la soberbia. Y cuando uno se acerca a Dios y se acerca a orar delante de Dios, a pedirle, encomendarle a Dios algo, alguna necesidad, algún problema, lo que fuere, necesitamos ir con un espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocernos que somos criaturas delante del Creador, que somos pequeños delante del gran soberano,
y que además somos incapaces de entender verdaderamente. Somos muy dados a pensar que todo lo nuestro es lo mejor. Y la Biblia nos enseña, en el ejemplo del Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces, muchos de los procesos de turbación, de inestabilidad emocional, de conflicto interno, de fastidio, de incomodidad, muchas veces de tristeza, surgen de un ego que está queriendo competir con Dios por el trono de la vida. Pasa y pasa muchas veces. Necesitamos aprender a ser humildes cuando oramos. Fíjense lo que dice el texto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, acá hay una relación, hay un vínculo con Dios, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Acá viene la catarata de bendiciones que Dios da para su pueblo. Primero, yo, y ahí está Dios colocándose en primer lugar, es la presentación del Dios mismo, yo, es la garantía que tenemos. Segundo, está la disposición de Dios, dice yo oiré. Esto es importante. Dicen que los seres humanos tenemos 2 orejas, 2 oídos y una boca para aconsejarnos que mejor es escuchar que hablar. A veces hacemos al revés. Tenemos media oreja y 4 bocas, porque lo único que hacemos es hablar. Aquí dice Dios, yo oiré. Es la disposición de Dios para oírnos cuando oramos a Él. Tercero, la ubicación de Dios. Dice, oiré ¿desde dónde? Desde los cielos. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Dios está en su trono de gloria y de control absoluto. La redención que da Dios. Dice, perdonaré. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados cuando nosotros se los confesamos. No hay creyente que no peque. No hay creyente que no se equivoque. No hay creyente que no fracase espiritualmente. Pero cuando vamos al Señor encontramos redención. Un escritor dijo, la sangre de Cristo perdona pecados, limpia pecados. Lo que no hace es perdonar y limpiar excusas. Y muchas veces damos excusas en nuestra vida delante de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonarnos mucho antes de que nosotros se lo pidamos. ¿Por qué? Porque la redención está en Dios. Perdonaré y sanaré su tierra. Y esa es la bendición, sanaré su tierra. Necesitamos, hermanos, ser humildes. Segundo pasaje, segundo requisito. Este mismo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Miren, hermanos, si yo tuviera que quedarme con 2 capítulos de la Biblia, o con algunos capítulos de la Biblia, de segundo libro de Crónicas 20, Romanos 8 van seguro. Después tendría que elegir algún otro. Este es un capítulo fantástico. Voy a pedirte que en algún momento de lectura devocional en tu casa lo puedas leer, lo podamos volver a leer. Es un capítulo extraordinario. El capítulo comienza con un conflicto bélico, con un problema bélico. Dice el versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. El panorama no era fácil. Josafat y su pueblo estaba rodeado de ejércitos enemigos, al punto de que no saben qué hacer y no saben cómo enfrentar, no tienen respuestas para esta situación que están viviendo. Y entonces allí se plantea en el desarrollo de todo este capítulo, que no lo podemos leer por amor al tiempo, pero la sola lectura de este capítulo es de una bendición extraordinaria. Allí aparece Josafat y es como si dijera, ¿vieron ese muñequito que aparece en WhatsApp, que está con las manitos así, como diciendo, ¿qué querés? No tengo otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Bueno, Josafat estaba así. Se presenta delante de Dios y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados
de ejércitos enemigos. No podemos enfrentarlos. Y este segundo requisito de la oración es un requisito fundamental, que es la dependencia del Señor. Fíjense, 21 es un contexto de guerra, de incertidumbre. 24, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, vinieron todos, no se quedó ninguno. Tercero, es un contexto de incapacidad, porque dice el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Fíjense esto, por favor. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabían qué hacer. Solamente les servía depender de Dios. Versículo 15, al final, Dios les está diciendo, no se preocupen, no es vuestra guerra, sino la guerra de Dios. Versículo 17, Dios sigue hablando y dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y el final del texto dice, Jehová estará con vosotros, la dependencia. Ahora, hermanos, lo que más me llama la atención de este pasaje es algo que ocurre en medio de esta declaración de Dios a su pueblo. No se preocupen, no hagan nada, quédense quietos, esta pelea no es de ustedes, es mía, yo voy a intervenir, ustedes olvídense. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Yo no sé si cantaría en medio de una situación así, pero este pueblo cantó. Decidió depender de Dios y se puso a cantar, y en el momento en que estos están demostrando que no pueden hacer otra cosa, seguramente más de uno estaría nervioso, pero están cantando al Señor. Allí Dios interviene y dice que todas las emboscadas que habían preparado los enemigos para hacer caer y para atacar al pueblo de Israel fueron presa para ellos. El pueblo no hizo nada y la victoria fue de Dios. Necesitamos recuperar este valor de la dependencia. Somos muy dados a hacer cosas, a decir cosas. A veces Dios quiere que no digamos nada, que no hagamos nada y que levantemos nuestros ojos y digamos, Señor, no podemos hacer otra cosa que depender de tu poder. Yo se los conté un día, estaba en Uruguay y me metí con un auto, uno de estos chiquititos que se alquilan, tipo cancha de golf. Me metí en una zona que me dijeron, no vayas por ahí. ¿Y cuál es el instinto de un tonto? No pasa nada. Así que allí fuimos con Adriana. Adriana no me decía nada, no iba muy convencida, pero venía. En una de esas, el autito, este tipo golf, se nos quedó enterrado en un montón de arena, y yo miro para todos lados, y lo único que vi fue como a 3 cuadras, dos personas que estaban caminando por la playa para el otro lado, ni siquiera venían para donde yo estaba, y me habían dicho que no me metiera ahí. Y dije, Señor, perdóname. Me dijeron que no, y lo hice. Ayúdame porque no sé cómo salir de esto. Yo hacía fuerza para levantar, es lo mismo que levante un container. No se movía nada. En eso, hermanos, yo no sé de dónde salieron. Como 14 o 15 infantes de marina que estaban entrenando, corriendo por la arena, y el jefe del pelotón me ve que, no sé, tendría una cara de julepe bárbaro yo, que me dice, ¿qué le pasa? Le conté, no somos de acá, estábamos dando una vuelta. Muchachos, hay que ayudar al Señor. Vinieron 5
columnas de autopista, hicieron con la mano así, tac, me sacaron el auto, me lo dejaron en el asfalto y se fueron. Tenemos que aprender a depender de Dios. Muchas veces nos equivocamos, hermanos. Claro que nos equivocamos. Pero aún en nuestros errores tenemos que aprender a depender del Señor y aprender las lecciones que el Señor quiere darnos. Tercero, el último requisito. Tal vez este sea el más importante. La humildad es necesaria, la dependencia a Dios es necesaria, la fe es fundamental. Fíjense lo que dice, y ya termino con esto, el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Hoy lo estábamos leyendo en el devocional, segundo libro de Reyes, capítulo 6. También allí hay un conflicto bélico. Fíjense cómo dice segundo libro de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, estaban preparando un ataque para golpear, para colocar en guerra al pueblo de Israel. Y allí hay un hombre de Dios, un hombre que se llama Eliseo, y está con uno de sus discípulos, y allí, sorprendidos por lo que está pasando, Eliseo está confiado en Dios. Eliseo está confiado en Dios. El que no estaba confiado en Dios era el que estaba con él. Y entonces fíjense que Eliseo le dice en el versículo 16, él le dijo, la última línea del versículo 15, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dice, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Versículo 18, oró Eliseo a Jehová. 18 al final, conforme a la petición de Eliseo. Eliseo estaba viendo algo que su compañero no estaba viendo. Eliseo estaba viendo a través de la fe que Dios podía intervenir, que Dios podía solucionar ese conflicto, ese problema. El otro no lo veía. Y Eliseo le dice, quédate tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto nos tiene que quedar porque dice la Biblia que nadie puede enfrentarnos cuando nosotros estamos con Dios. ¿Puede haber problemas? Claro que sí. Y tristezas y angustias, un montón de cosas. Pero podemos estar seguros que si estamos con el Señor, tenemos que aprender a ejercitar la fe. Ver lo que otros no ven. Y Eliseo le dice, quédate tranquilo. Más son los que están del lado nuestro que los que están con ellos. Y le dijo, Señor, mostrales. Y este hombre miró y encontró una pléyade de ejércitos celestiales dispuestos a intervenir a favor de ellos. Esto es sorprendente, hermanos, pero esto le pasó a personas como nosotros. Y el valor de la oración, no importa lo que nos pase, el valor de la oración sigue siendo el mismo. Acercarnos a Dios con humildad, acercarnos a Dios en dependencia y acercarnos a Dios con fe. Mayor es el que está en nosotros, dice Juan, que el que está en el mundo. Es mayor, es mayor. Y esto nos tiene que servir de estímulo, de marca, de impronta para orar y aprender a depender más del Señor. No voy a robar más tiempo, pero si uno pudiera leer un par de capítulos anteriores, iba a encontrar que Eliseo oró Eliseo, la petición de Eliseo. Es decir, no era un hombre improvisado en la oración. No es que oró cuando los ejércitos lo rodearon para hacer guerra. No, era un hombre que practicaba la oración. Y porque practicaba la oración podía ver lo que los demás no podían ver. Amén. Dios nos bendiga y podamos redescubrir el poderoso valor de la oración para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra iglesia, para nuestros amigos, para nuestro país, para todo lo que necesitamos. Dios nos escucha y si se humillare mi pueblo,
yo oiré desde los cielos. Amén, hermanos. Dios nos bendiga. Dejo a Misión para que termine con una oración.